Entonces lo que vamos a ver ahora es un poco de teoría sobre la inflación y procesos de estabilización. Entonces, antes que nada nos metamos en lo que es la definición de la inflación, porque parece que es algo trivial, porque nosotros sobre todo en Argentina somos el país que más eh, años de alta inflación promedio ha tenido posiblemente, o somos de los países que más alta inflación ha tenido en promedio en los últimos 100 años en el mundo. Entonces, estamos muy acostumbrados a escuchar y sabemos demasiado de inflación, más de lo deseable, más de lo que nos gustaría saber, sobre todo comparado con gente de otros países. Pero hay algunas sutilezas, y bueno, y sabemos que la inflación es básicamente que los precios van aumentando, ¿bien? Pero hay algunas sutilezas que tenemos que hacer foco para distinguir lo que es un proceso inflacionario o lo que es una verdadera inflación de un mero aumento de los precios. Y la clave está en la idea de que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes. Y estas dos palabras son clave para poder pensar bien sobre las teorías de la inflación, porque las teorías de la inflación son un poco confusas. Ya cuando entremos a conversar, se van a dar cuenta que hay cosas que no terminan de cerrar, que no te terminan de decir todo lo que está pasando y decir, bueno, pero ¿por qué si pasa esto no debería pasar esto? Entonces, eh, al final del día, siempre volver a estos dos aspectos claves de, de lo que caracteriza un proceso inflacionario nos va a hacer poder pensar bien si la teoría es acorde o no es acorde a lo que estamos tratando de explicar. Y las claves, como le decía, para explicar la inflación, o para entender la inflación y definirla, es que se tiene que tratar primero que nada de un proceso sostenido. Entonces, ¿qué significa sostenido? Que un aumento que se mantiene a lo largo del tiempo, que va de forma, bueno, constante o que se prolonga durante muchos periodos de tiempo, ¿no? Sobre todo, ¿para qué? Para distinguirlo. Para distinguirlo de un tipo de proceso que se daría por un ajuste de tiempo en un momento. Entonces, no sería inflación si de repente los precios aumentan de hoy para mañana el doble. Si lo medimos con el índice de inflación y lo evaluamos, sí nos va a dar que la inflación aumentó un 100% de hoy para mañana. Pero en el corazón de lo que nosotros quisiéramos estudiar, que son estos fenómenos que son sostenidos y que tienen esta inercia o esta tendencia o esta cosa que se va produciendo, no nos interesa tanto porque un ajuste que se produjo una vez por un hecho anecdótico que, no sé, por ejemplo, eh, descubrieron algo que hizo que el precio del jugo baje a la mitad de precio y o que el precio del petróleo baje a la mitad de precio, entonces bajan todos los bienes y tengo una desinflación un día y nunca más vuelve a pasar eso en la vida y es una cosa que simplemente hubo un ajuste nominal en ese momento. No sería algo que quisiéramos estudiar, pero sí nos interesan estas cosas que son estas dinámicas que parece que se van extendiendo a lo largo del tiempo y no se trata de fenómenos que ocurren una sola vez por algún motivo, ¿no? Entonces va a ser importante ese aspecto. Y el otro aspecto que quisiéramos saber es cuando este proceso de aumento de los precios se produce de manera generalizada. No es que aumentó una cosa, no es que aumentó la nafta, no es que aumentaron los bienes importados, no es que aumentaron los alquileres, etcétera, sino que todos los bienes de la economía están aumentando de manera constante y va haciendo subir el precio de todas las cosas y todo se tiene que ir ajustando y subiendo y subiendo. Entonces, siempre hay que tener en mente estas dos cosas para distinguir de meros ajustes de precios. Y lo de generalizado sobre todo para distinguir lo que es de un ajuste relativo, que es cuando aumenta el precio de uno y el de la otra cosa se mantiene constante o baja, lo que debemos tener un cambio de precios relativos, y eso no es lo que nos queremos referir acá. Para dar un ejemplo de estos cambios en precios relativos, vamos a introducirnos un poco más
profundamente en lo que son las definiciones de bienes transables y no transables, que son los que nos va a servir para explicar un poco de las teorías de la inflación. También creo que ya hablamos un poco en el pasado, cuando hablamos de paridad de poder de compra y esas cosas, pero básicamente los bienes transables son los bienes que se comercian de forma internacional y por lo tanto tienen un precio internacional y el precio de esos bienes por ahí está explicado por dinámicas no solo internas del país, ya sea por la emisión monetaria o por la producción local o los impuestos, sino están regulados como a nivel internacional. Mientras que hay otro grupo de bienes que son los bienes no transables, entre lo que más importante está el salario o los alquileres, que son bienes que solo tienen precio, bienes y servicios que solo tienen precio a nivel local. Entonces, su dinámica y su comportamiento va a estar completamente explicado por cuestiones internas a un país. Para que entendamos la diferencia en lo que sería un ajuste de precios relativos de lo que es un ajuste de nivel de precio, supongamos que en una economía dada, el 40% de los bienes son transables y el 60% de los bienes son no transables. El nivel de precios de esa economía estaría dado de tomar un promedio ponderado que diga que es el 40% del precio no transable por el 60% de los precios no transables, nos daría los precios promedios de la economía, ¿bien? Que sería el nivel de precio ponderado por la participación de esos precios en la economía. En cambio, los precios relativos hacen referencia al ratio de precios. Es decir, en promedio, ¿qué tanto más caros son los bienes transables de los bienes no transables? Entonces acá hacemos el ratio, precio de los transables sobre el no transable. Eso es lo que es un precio relativo. Entonces, si, por ejemplo, aumenta el precio del dólar y no estuviésemos en un contexto inflacionario donde hay tanto encadenamiento productivo, muchas veces lo que nosotros esperaríamos es que, o lo que ocurre en general, digamos, solo que, bueno, después pasan ciertas cosas en la dinámica a largo plazo, pero en un primer momento, cuando aumenta el precio del dólar, nosotros lo que tenemos a ver es que los bienes importados, que son estos, o todos estos bienes que tienen un precio internacional, como son que son los transables, por ejemplo, el petróleo, la electrónica, los automóviles, todo lo que son, que vienen de afuera, en cierta manera, suben en proporción un poco más que los precios, los bienes que se producen localmente, que son, bueno, básicamente todo lo que están relacionado con el trabajo doméstico y con la tierra doméstica. Una devaluación en principio entonces nos haría esperar que tenga un efecto principalmente vía precios relativos, es decir, que los precios de los transables y de los no transables cambien, pero que no tenga tanto impacto en el nivel general de precios, es decir, que no tenga tanto impacto inflacionario, salvo por la proporción de bienes que están indexados por la cuestión transable. Pero al mismo tiempo, para que se produzca un aumento generalizado de los precios, significa que tiene que haber dinero para que se compre esos bienes y ese dinero tiene que salir de algún lado. Entonces, ya vamos a ir profundizando un poco después, pero acá les voy dejando planteando uno de los primeros problemas que nos vamos a empezar a enfrentar cuando tengamos que pensar esta cuestión de la inflación y su relación con el tipo de cambio, que es la distinción entre precios relativos y nivel general de precios. La medición ya la vimos antes, no vamos a profundizar mucho, simplemente se los dejo acá en la diapositiva un ejemplo nuevo. Recordemos que tenemos básicamente dos formas de medir la inflación que lo utilizamos para cosas distintas. Cuando uno habla de inflación, casi siempre se refiere a la inflación del índice de precio al consumidor. Es lo que nosotros hablamos en la calle, lo que se ve en los diarios, es lo que se utiliza para ajustar la mayor de las cosas. Entonces, casi que siempre hablamos de inflación, hablamos del aumento de esta canasta de bienes que consumen las personas y que se estima con un índice que se llama LASPER. Este índice LASPER lo que utiliza
es utilizar las proporciones de la canasta en un periodo base, que es el periodo 0, ¿bien? Que es el 40% y el 60% que habíamos dicho antes, y lo que hace es dividir el nivel de precio en el periodo 1 sobre el nivel de precio en el periodo 2, ponderado de nuevo por estas canastas de 0,4 y 0,6, que es la proporción de consumo. La otra cosa, o el otro índice que se utiliza es el deflactor. Y el deflactor se lo utiliza solo para hacer ajustes de PIB real a PIB constante, pero no se lo utiliza tanto para hablar de inflación como nosotros hablamos generalmente o como se le estudia, que tiene más interés, como le decía, generalmente el precio al consumidor. De todas formas, es importante entender que el deflactor hace lo mismo, divide los precios del periodo 1 en el precio del periodo 2 para calcular el índice. Esto pi significa inflación, esto sería inflación calculada con el IPC y esto sería inflación calculada por el deflactor. Pero en este ejemplo nosotros dijimos, supongan que de repente la economía se abre, bajan los impuestos, se libera el tipo de cambio, se libera el dólar, cambia todo el tipo de consumo de la gente de un año para el otro, y pasamos de consumir 40% de no transables a consumir el 60, a un 70%, perdón, 40% de transables en el año 0, pasamos a consumir un 70% de transables en el año 1. Entonces cambia la proporción de la canasta y de ese 70% de transables, el 30% restante le dedicamos a no transables. Este cambio en la composición de la canasta me va a afectar si yo mido la inflación a través del deflactor. ¿Por qué? Porque para utilizar el deflactor utilizamos un índice que se llama PASCH, que lo que hace es utilizar las cantidades o las proporciones del último año, que es el año 1, donde yo consumí 70% de transable, y de esa forma calcular los índices de precio y dividir. Por supuesto, que los dos índices no van a ser exactamente coincidentes. Uno me va a decir una cosa y otro me va a decir otra. Simplemente se los dejo como ejemplo para que lo vean después. No me quiero detener demasiado en esto, pero el truco de nuevo está en la forma en la que ponderamos los precios, que es con las canastas de consumo de qué año lo hacemos. Vamos a las teorías de la inflación. La teoría se le llama ortodoxa. Ortodoxa significa que es lo establecido, el mainstream, lo más aceptado, de lo que hay más evidencia, lo más estudiado y lo más utilizado es esta teoría, que es la teoría monetarista, que nosotros ya más o menos la estuvimos viendo en las primeras partes del curso, cuando vimos la idea de la teoría cuantitativa del dinero. Ahora vamos a profundizar un poquito más en cómo sería el mecanismo, pero básicamente la idea es que la inflación es un fenómeno monetario, puramente monetario, y que surge de la relación entre cantidad de dinero y cantidad de bienes que hay. Si aumenta la cantidad de dinero relativa a la cantidad de bienes, ese aumento de cantidad de dinero se va a transformar en un aumento en la cantidad del precio. Un complemento importante para entender por qué aumenta la cantidad de dinero, porque no es que el dinero viene de la nada, es que en general se asocia esta teoría monetarista con la idea de que el dinero surge para financiar el déficit del gobierno. Entonces, el gobierno central tiene una serie de gastos. Si esos gastos están por arriba de los impuestos que está recaudando, va a tener un déficit. Si ese déficit, en vez de ser financiado con deuda, ya sea deuda interna o deuda externa, es financiado simplemente con emisión monetaria, con aumento de la impresión de papelitos, ese aumento en la cantidad de dinero va a generar aumento en los precios. La pregunta es cómo. ¿Cómo ese aumento de dinero se transforma después en aumento de los precios? Y la teoría básicamente lo que nos dice es que se produce una inflación por demanda. Entonces, el aumento de la cantidad de dinero es enviado al tesoro, el tesoro aumenta el gasto público, ese aumento del gasto va al bolsillo de las personas, ese aumento de dinero en el bolsillo de las personas se transforma en un aumento de la demanda agregada,
Y si el aumento de la demanda agregada es mayor que el aumento de la oferta agregada, en principio no sabemos cómo es la fórmula de la oferta agregada, pero en la oferta agregada normal, que tiene esta forma un poco inclinada para arriba, no es ni perfectamente horizontal ni perfectamente vertical, esto se va a transformar en un aumento de los precios. ¿Bien? Entonces acá vemos, aumenta la cantidad de dinero, aumenta el gasto, aumenta la demanda y aumentan los precios. Ahora, en la teoría más ortodoxa monetarista, la oferta agregada a esta sería completamente vertical. Eso significaría que nosotros ya estaríamos en el tramo de pleno empleo. Entonces el aumento en la demanda agregada se transforma completamente en inflación, se va solo para arriba y no se produce nada de aumento del ingreso, mientras que en una situación de mucha crisis, posiblemente donde hay mucho desempleo, donde la oferta agregada está en un tramo muy elástico porque tiene mucha capacidad instalada, que sería un contexto keynesiano extremo, esto sería más bien horizontal, y el aumento de la demanda agregada no generaría inflación y aumentaría puramente el ingreso. Entonces, en el medio de estos dos extremos de teoría está la teoría monetarista convencional, digamos, la menos extremista, que acepta que puede haber un poco de aumento del ingreso, es decir, un poco de disminución del desempleo, porque ya vamos a ver después cuando la clase que viene veamos un poco de desempleo, el trade-off entre desempleo e inflación, pero es básicamente la idea que aumento en la demanda agregada puede producir un poco más o un poco menos de aumentos en el ingreso, pero seguramente va a generar un aumento importante en la cantidad de dinero, de inflación. Otra teoría de la inflación, que en vez de irse al lado de la demanda, es un tipo de inflación que trata de mirar el lado de la oferta, es decir, qué está pasando en la oferta de bienes y servicios que pueda llevar a que estén aumentando los precios. La idea es que la curva de oferta está determinada sobre todo por los costos de producción, y si hay algo que haga aumentar los costos, eso puede producir una contracción de la oferta en este caso y un aumento de los precios. Bien, sería esta inflación, una recesión con aumento en los precios. Un fenómeno muy importante que dio lugar a empezar el estudio de este tipo de fenómenos inflacionarios fue la crisis de los petrodólares, que se le llamó de la década del 70, que es básicamente cuando se crea la OPEP, que son los países productores de petróleo. Decidieron, porque hicieron un cártel productivo, básicamente un monopolio de la producción de petróleo en el mundo, decidieron de forma unilateral subir el precio del petróleo. Este aumento en el precio del petróleo llevó a que aumenten los costos de producción de todos los bienes de todo el mundo, porque es un producto muy clave, muy central a las economías globales. Eso llevó a una recesión y un aumento del nivel de precio global. Entonces, ese es el ejemplo más conocido que hay de inflación de costes. Pero, de nuevo, viene el interés de esto, de lo que yo les decía, perdón. Si se producen estos aumentos en el nivel de precio de un bien, ¿por qué ese aumento no genera, o por un lado, un ajuste de precios relativo? Es decir, simplemente que sube el precio del petróleo, entonces consumo un poco menos de las otras cosas, pero las otras cosas siguen al mismo precio. Es decir, ¿por qué se tiene que generar un aumento generalizado de los precios, un fenómeno inflacionario, y no solo un aumento relativo de los precios del petróleo? Y por el otro lado, ¿por qué si el petróleo aumenta una vez y sube, se puede desencadenar un proceso inflacionario y no solo se produce un ajuste de una vez, es decir, un salto de una vez y alcanzamos un nuevo nivel de precio con el nuevo nivel de precios del petróleo, ¿no? Y acá entra el otro tema importante, que nos moví pie a estudiar las otras teorías de la inflación, que es cuando se producen estas dinámicas que son nocivas, que son básicamente
procesos que se van retroalimentando a sí mismos y generan espirales inflacionarias en las que una cosa lleva a la otra y la otra cosa lleva a la otra, y que si se van mucho de las manos las situaciones y se llegan a tensiones muy grandes y a desajustes muy grandes, puede terminar en hiperinflación. Hiperinflación es un fenómeno en el que las tasas de inflación mensuales son muy altas. Hay distintas definiciones. La definición clásica, que es la que estableció Kagan, que es el que tiene el primer modelo de inflación de esto, habla de tasas inflacionarias por arriba del 50% mensual. Ahora en Argentina, que tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, estamos teniendo tasas de entre un 2, un 3% mensual, llegamos a tener tasas del 4, del 5% mensual en otros meses, pero muy lejos de un 50% mensual de esto que estamos hablando. Pero hemos vivido episodios hiperinflacionarios en la década del 80 y el mundo ha vivido hiperinflaciones. Ejemplos son Alemania, Israel, etc. Pero bueno, es un problema que más o menos el mundo lo ha resuelto a partir de la década del 90. Excepciones de eso son Argentina. Entonces, ¿qué es lo que genera estas dinámicas nocivas que hacen que de repente algunos desajustes generen tendencias y haga que termina habiendo procesos continuos de aumento del nivel de precio? Una de esas cosas que es importante es la idea de la inercia inflacionaria, que es muy similar al concepto de inercia. Bueno, está copiado del concepto de inercia de la física, que es, por ejemplo, cuando ustedes tiran una pelota en el piso que empieza a girar, y esa pelota empieza a girar, le dan una fuerza inicial, y esa fuerza inicial hace que se vaya reproduciendo y el elemento se vaya moviendo hacia adelante hasta que se va frenando por la fricción con el aire o con otros elementos, pero una fuerza inicial produce una inercia que produce un movimiento sostenido a lo largo del tiempo. Esta idea de inercia inflacionaria, tomada, como les digo, de la física, puede operar a través de muchos canales. Algunos de los canales más comunes es la indexación de contratos, que es básicamente cuando nosotros tenemos muchos años de inflación, ya empezamos acostumbrando a vivir de inflación, y cuando hacemos un contrato nos protegemos sobre la inflación futura que queremos que haya. El mejor ejemplo para esto, más sencillo para pensarlo, es el caso de los contratos de alquiler que se hacían en Argentina. Ahora cambió un poco la legislación sobre los contratos de alquileres, porque bueno, se trató de regular esto, pero la idea es básicamente que si ustedes iban a alquilar un departamento, firmaban un contrato, y ese contrato se hacía por 2 años con aumentos pactados de precio cada 6 meses. Entonces decimos, empiezo a alquilarte hoy a 10.000 pesos el departamento, pero dentro de 6 meses te lo subo a 11.500, y dentro de 12 meses, de un año, te lo subo a 13.000, y dentro de 18 meses te lo subo a 14.500, y al final del contrato, los últimos meses, me vas a terminar pagando 16.000. Entonces, le vamos haciendo ajustes más o menos del 15% semestral, y ya lo tenemos previsto a todo eso, y yo firmo el contrato hoy para protegerme sobre la inflación esperada futura, a pesar de que no sé si va a haber inflación o no, qué va a pasar, o si va a ser del 15, del 30 o del 100. Pero ya empiezan a armarse contratos en los que van protegiendo a la gente de estos efectos inflacionarios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los alquileres generan aumento de precios por la indexación, y los aumentos de precios hacen que los futuros alquileres vuelvan a estar indexados. Entonces acá se empieza a armar un círculo vicioso. Este es un solo ejemplo, pero pasa con otros tipos de contratos también. Otra cosa que suele hablar mucho de esta dinámica inflacionaria y de las cuestiones complejas que hay, es cuando empieza la idea de esta puja distributiva entre básicamente dos sectores, que son los sectores empresarios y los sectores asalariados. Los sectores asalariados, si están agremiados, tienen poder de negociación sobre su salario nominal, entonces se juntan y dicen,
en la paritaria la inflación del año pasado fue del 40%, yo perdí el 40% de mis ingresos en este año, entonces quiero un aumento del 40%. Pelea un rato con los empresarios le dicen, bueno, está bien, te vamos a dar un 35% o un 40% de aumento de salario, y ¿qué es lo que hace al día siguiente? Sube los precios un 40%. Entonces vienen los trabajadores el año que viene y le dicen, nosotros hemos perdido 40% el año pasado, y vuelve esta discusión, entonces se arma de nuevo esta dinámica nociva a través de la puja distributiva en la que los salarios hacen que aumenten los precios y los aumentos de precios hacen que se negocien nuevos salarios nominales. En el largo plazo, el salario real va a ir dependiendo de si tu gremio es mejor o si es peor, si a qué sector trabajás, etcétera, y se van produciendo desajustes de los salarios reales en el largo plazo, pero se termina produciendo una dinámica nociva, ¿no? Otra dinámica nociva puede producirse con el tema de la devaluación. Se devalúa la moneda, entonces se ajustan los precios de los bienes importados, y como tenemos bienes que no importados que utilizan parte del producto importado, aumentan un poco también los precios, y también como no se quieren quedar atrasados, te dicen, bueno, si bien mi alquiler no es importado, yo tengo que comprar muchas cosas importadas, entonces para no perder te termino subiendo el precio del alquiler, para no ir perdiéndole con el tipo de cambio, sobre todo si se le utiliza el tipo de cambio como referencia del nivel de precio. Entonces, una devaluación genera un proceso inflacionario, y después ese proceso inflacionario produce un atraso cambiario que produce una nueva devaluación, y así sucesivamente se vuelve a armar este círculo vicioso, ¿no? Algo parecido, pero un poco más sofisticado, puede ocurrir con las expectativas de inflación. La idea es que la inflación todavía no se produjo, pero por ejemplo, la devaluación todavía no se produjo, pero yo creo que está por devaluar el gobierno. Entonces, por ejemplo, vemos que empieza a subir el dólar blue, y yo importo computadoras, pero a pesar de que las computadoras no están medidas en el dólar blue, sino que están medidas en el dólar oficial, yo tengo miedo que como ha subido el dólar blue, también en algún momento va a subir el oficial, y si yo te vendo la computadora hoy a 100 pesos, por decir una cosa, si mañana hay una devaluación y a mí reponer la computadora me pasa a costar 200 pesos, yo voy a estar perdiendo plata. Entonces me protejo de esa devaluación esperada, y ya hoy te la cobro más cara la computadora, porque tenemos todas expectativas de que va a haber una devaluación en algún momento. O directamente lo que pasa, a veces te dicen no vendo, pero si vendo, vendo caro. Entonces, la esperanza de una devaluación me genera el aumento de los precios no transables, del precio de los transables. Ese precio de los transables después sirve de referencia para precios de otros no transables, y eso después termina generando posiblemente una devaluación como necesaria para convalidar esta cuestión de expectativas, que esto sería una profecía autocumplida en cierta manera, ¿no? Y se destapa una dinámica inflacionaria, etcétera. Estos son ejemplos. Ejemplos de estas dinámicas nocivas, puede haber varias. El tema es que son medio engañosas, porque te llevan a muchas veces aislarte de lo que son causas de la inflación, de lo que son mecanismos inflacionarios. Entonces hay que tener bien claro estas diferencias. Y acá un poco lo que yo les decía antes, de que en ese sentido la teoría cuantitativa del dinero es muy importante, porque si bien existen todos estos mecanismos que tienen su vida propia y tienen su persona, es necesario que sean convalidados de alguna forma por emisión monetaria. Porque si no aumenta la cantidad de dinero para permitir la puja distributiva, por ejemplo, de salarios o de alquileres, o para financiar el gasto, etcétera, cualquiera de las cosas que sean, que den motivo a aumento de la emisión monetaria, si no existe este aumento de la emisión monetaria, los precios necesariamente no podrían aumentar. En ese sentido, la teoría cuantitativa del dinero es una teoría que se cumple, en el largo plazo al menos a rajatabla,
pero que es una teoría en sí mismo, no es una teoría, sino que una relación, y es una relación trivial, que básicamente me dice, el precio promedio de las cosas por la cantidad de cosas que se vende debe ser igual a la cantidad de dinero por la velocidad de circulación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La teoría monetaria, lo que es muy importante para distinguirla de las otras teorías, es el rol que le da el dinero. Está diciendo básicamente que el dinero es exógeno, que se mueve primero M y después se mueve P, y sobre todo está diciendo que el Estado, que el Banco Central tiene un manejo perfecto de la cantidad de dinero y que puede decir cuánto va a ser el dinero, y está suponiendo también que la velocidad de circulación del dinero es constante. Ahora, puede ser que estén aumentando los precios y que que el Banco Central mantenga constante la cantidad de dinero, pero esté cayendo la velocidad de circulación del dinero. Eso es algo que ha pasado especialmente en Argentina en el año 2017-18, cuando estaba Sandler, que empezaron a controlar las cantidades de la base monetaria. Como había una dinámica inflacionaria muy importante, los precios seguían subiendo, empezó a caer la velocidad de circulación del dinero, el dinero estaba constante y empezó a caer el producto también, empezó a haber una recesión. Entonces esta relación se estaba cumpliendo trivialmente, pero los precios seguían aumentando, porque seguía habiendo una dinámica inflacionaria que de alguna forma estaba siendo convalidada por la teoría cuantitativa, pero vía caída en la circulación. Después, esta dinámica inflacionaria, por ejemplo, que hace una puja salarial, y esa puja salarial vaya por el lado de los salarios de los empleados del sector público, si no hay suficiente poder político, o que no sea sostenible, porque de verdad los precios de muchas cosas han aumentado demasiado, ese aumento en la emisión se va a terminar consolidando, se va a terminar convalidando y se va a producir una emisión de nuevo exógena del dinero. En este caso, el Estado convalidando aumentos en los salarios que se terminan transformando en gastos. Después, por último, puede haber emisión monetaria que no sea exógena, es decir, que no sea producida de manera deseada por el Banco Central, sino que surja de la misma dinámica del sistema productivo y que se produzca de manera endógena, que es básicamente cuando se produce emisión secundaria del dinero, y esta emisión es la emisión que hacen los bancos privados, que surge básicamente cuando ustedes tienen una tarjeta de crédito en el bolsillo. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito en el bolsillo o quieren ir a pedir un crédito en el sistema bancario, piden un crédito y gastan esa plata, y esa plata genera una emisión secundaria que está regulada indirectamente por el Banco Central a través de la tasa de interés, de cierta manera, pero en el corto plazo siguen produciendo aumentos de dinero que simplemente surgen de manera endógena por demanda de la gente que quiere comprar bienes. Y eso puede terminar convalidando cuestiones de precio. Entonces, ¿qué es lo que voy un poco? La teoría cuantitativa se cumple trivialmente. Lo que distingue a las teorías es cuáles son los mecanismos que llevan a que cantidades de dinero se transformen en precios. Si la dirección va a aumento del dinero, especialmente si es dinero que financia gastos públicos, luego se transforma en precio, estamos en un plano más ortodoxo. Si la visión va un poco más por dinámicas inflacionarias, cuestiones de precios relativos o emisión endógena del dinero, estamos un poco más en teorías un poco más heterodoxas de la inflación, que tratan de explicar, pero la teoría cuantitativa en sí misma es una teoría muy importante para entender la relación en estas cosas. El otro punto que yo les decía era que no termina de quedar claro por qué los cambios en este tipo de dinámicas, por ejemplo, cuando se producen devaluaciones, aumentan los transables, se terminan generando nuevas inercias, nuevas dinámicas inflacionales, y no se produce solo un ajuste en los precios relativos, en lo que, ok, gasto un poco más en estos bienes, pero gasto un poco menos en estos bienes, entonces en promedio la inflación no aumenta o no se produce una dinámica inflacionaria. Y para explicar eso, surgió en la década del 60 y del 70
una teoría que se llama la teoría de la inflación estructural, que se creó desde la Universidad de Buenos Aires principalmente, que es hija de una corriente de pensamiento económico que se llama el estructuralismo, que la base del estructuralismo es estudiar a las economías periféricas, es decir, las que no son de países centrales como ser Europa y Estados Unidos básicamente, con una visión diferente. Hablar que hay algún tipo de excepcionalismo que hace que las economías periféricas se comporten diferentes a las economías centrales que merezcan una teoría propia. Entonces se estudiaron varios aspectos. Uno de los aspectos que fue muy rico en teoría económica fue la teoría de la inflación estructural, que uno de las personas más importantes de eso fue un señor que se llamó Julio Olivero, un santiagueño, pero que hizo su carrera en la UBA. Y básicamente, la idea de la inflación estructural, más específicamente, digamos, porque del estructuralismo es muy amplio, pero la idea de la inflación estructural lo que dice es que si se combinan algunos tipos de estructuras específicas económicas, ¿a qué nos referimos con estructuras? Por ejemplo, las estructuras que se observan en Latinoamérica, que es ofertas muy concentradas, es decir, donde hay muchos grupos que son oligopólicos de cierta manera y que van a tener resistencia a bajar los precios cuando se produzcan ciertos cambios, estructuras con muchas diferencias de productividad, es decir, que haya sectores, por ejemplo, los sectores exportadores que son altamente productivos y compiten internacionalmente y sectores que están dedicados al mercado interno que son poco productivos y poco eficientes. Eh, si tenemos economías donde los niveles de corporativos, donde hay muchas organizaciones industriales, altos niveles de sindicalización, es decir, mucho tipo de rigideces, o si no, economías como es la Argentina, donde nosotros vemos que cuando aumenta el nivel de producción, las importaciones aumentan más que proporcionalmente, eso es lo que se llama alta elasticidad producto de importación. Por ejemplo, a eso nos referimos cuando hablamos de estructura. Si combinamos eso, o por producto de eso se terminan produciendo rigideces en los precios nominales, es decir, trabas que hacen que cuando un precio tenía que bajar y otro subir, ese que tiene que bajar no baja, se pueden producir fenómenos inflacionarios. Por ejemplo, ¿cómo sería? Vamos con el ejemplo este de los transables. Se produce una devaluación, entonces aumenta el precio de los transables y nosotros esperaríamos que aumente el precio de los transables y el de los no transables se quede igual, pero hay algún tipo de rigidez que los que hacen no transables dicen, yo no me quiero quedar atrás de eso, ¿por qué? Porque lo utilizo como insumo o porque lo utilizo como referencia al precio de los transables para marcar mis precios y tengo el poder de mercado suficiente para hacerlo, entonces subo los precios yo. Y como este se empieza a quedar atrasado respecto a los precios porque empieza a subir la mano de obra, sube los precios. Entonces se va armando de nuevo esta dinámica producto de la estructura económica y de rigidez nominales. Puede haber muchos ejemplos. La teoría es bastante amplia en ese sentido de cómo estructurarlo. Lo que yo le estoy dando es un tipo de ejemplo. Bueno, para ir cerrando, vimos básicamente lo que es la teoría más ortodoxa de la inflación, una teoría un poco más heterodoxa, latinoamericana, que es esta estructuralista, un poco las ideas de por qué se producen o se podrían producir dinámicas inflacionarias, y nos interesaría saber cómo se pueden frenar estas dinámicas o cuáles son los grandes postulados teóricos sobre cuáles son las mejores formas de controlar la inflación. La idea más clara, digamos, más discutida son las políticas de estabilización que van en línea con la teoría cuantitativa y con la política monetarista, que lo que me dice es, si la inflación es un fenómeno puramente monetario y vos querés controlar la inflación, lo único que tenés que hacer es dejar de emitir dinero. Si vos dejás de emitir dinero, necesariamente en algún momento los precios no van a poder ir surgiendo porque no va a haber dinero para comprar
los bienes que lo que la gente quiere comprar, entonces los productores que están subiendo los precios, los trabajadores que quieren cobrar más, van a tener que bajar la cabeza y decir no tengo cómo cobrar más porque no hay plata, y van a empezar a bajar los precios, y de esa forma se va a ir estabilizando eh, el nivel de precio. Como complemento muy importante de eso es necesario para que no haya emisión, que el gobierno no tenga déficit público. Entonces se apunta a trabajar al mismo tiempo lo que es la emisión monetaria con la reducción del déficit público, o con la eliminación del déficit público, para poder para que no haya necesidad de emisión de dinero, justamente. La, la, los controles de la emisión monetaria de la cantidad de dinero se pueden hacer de distintas maneras. O hay distintas herramientas para controlar. Uno, por ejemplo, es controlar directamente los agregados monetarios. Es decir, vemos la base monetaria, cuánto dinero hay circulando, y nos ponemos como objetivo que la base circulante de dinero sea 1.000 millones de pesos todos los meses, la planchamos y controlamos los agregados. Una política un poco más, eso es lo que se hacía antes de la década de los 70 y se empezó a hacer de nuevo en Argentina el año pasado, el año pasado y el año pasado, cuando fracasaron la política más moderna de estabilización de la inflación. Por eso lo ponemos acá Sandleris como referencia, que nosotros dijimos que íbamos a mantener fija la base monetaria. Se mantuvo fija la base monetaria y, sin embargo, bueno, siguió habiendo inflación porque, bueno, hubo otros problemas por detrás que ya los nombré antes. Pero otra alternativa es utilizar lo que se llaman los targets de inflación, o inflation targeting, que es básicamente regular simplemente la tasa de interés y dejar que el tipo de cambio se encuentre libre. No nos preocupamos por el tipo de cambio, y nos ponemos como objetivo, decimos, por ejemplo, el año que viene la inflación va a ser del 30%, y es el objetivo de la política monetaria que se cumpla esa inflación del 30%. Y si veo que la inflación se está yendo muy alta, lo que empiezo a hacer es subir la tasa de interés. Ese aumento de la tasa de interés lo que hace es incentivar a las personas que en vez de gastar la plata en bienes de servicios, las pongan en un plazo fijo, por ejemplo, es decir, sacamos plata de la economía y eso va controlando la inflación. Esto en teoría es una cosa muy buena, es un poco ideal. Lo que pasó es que, bueno, muchas veces fracasa también, como fue el caso del año 2016-2017, cuando el director del Banco Central de ese momento, Stroessner, quiso hacer eso. Empezaron a haber expectativas de devaluación, entonces no había total libertad en la movilidad del tipo de cambio, y entonces tuvieron que empezar a subir demasiado la tasa de interés, y ya la tasa de interés estaba casi al 100% y la inflación no bajaba. Se empezó a hablar de que la tasa de interés estaba produciendo en sí mismo algún tipo de inflación. Bueno, en fin, en casi todos los países del mundo funciona el inflation targeting. En Argentina, por distintas cosas, no llegó a funcionar o no se llegó a aplicar con efectividad en el año 2016-2017. Otra cosa que se va haciendo un poco al mismo tiempo que se hace las políticas de manejo de tasa de interés de cantidades, son políticas de esterilización. Eso básicamente es quitar circulante del sistema económico mediante la venta de bonos públicos. Eso es un poco lo que se estuvo haciendo ahora, o se lo hace todo el tiempo, pero un ejemplo es lo que se hizo ahora cuando la ANSES salió a vender bonos para atacar dos frentes al mismo tiempo. Uno es sacar dinero de circulación, que estaba corriendo al dólar y presionando el dólar contado con liquidación, y por otro lado, ayuda a financiar el déficit público. Entonces, en vez de que haya emisión monetaria, lo que hace el gobierno es saca dinero de circulación de la economía y se financia el gasto público del Estado con bonos en vez de financiarse con emisión. Todo esto son cosas que se van combinando, como les digo, en distintos planes de desinflación. El problema con la visión más rígida, que es simplemente, ok, no emito más y espero que se disciplinen los mercados y que los precios terminen bajando, es que las políticas estas son muy recesivas.
entonces pueden llegar a ser políticamente insostenibles y pueden llegar a producirse periodos muy largos en los que la inflación no baje porque se produce una inercia inflacionaria y hagan que sean insostenibles en términos sociales o en términos de bienestar este tipo de políticas muy bruscas de inflación, de desinflación, perdón. La idea de las políticas más heterodoxas de estabilización es que trabajan muchas veces fuera, son paramercantiles. Entonces empiezan a utilizar lo que son los controles de precios, pisar las tarifas, regular los tipos de cambio, etcétera. Todas las cosas que nosotros vemos que se están haciendo en gran parte ahora, con la idea de cortar la dinámica. Tratan de atender mucho a estos procesos de los mecanismos, lo que se va produciendo en la inflación, y empieza a trabajar directamente sobre los mecanismos y no necesariamente o no solo sobre las fuentes. El problema muchas veces es que si las medidas estas de ir tocando los precios de acá, los precios de allá, no son consistentes entre sí y no son percibidas como coherentes por la gente, por algún lado empiezan a subir los precios que no se pueden controlar, entonces se empiezan a desajustar los precios relativos y en un momento se vuelven insostenibles. Por ejemplo, los servicios, después de 5 años de tenerlos pisados, se terminan volviendo infinanciables por el sector público y se producen desajustes muy importantes, ¿no? Que es un poco lo que, bueno, pasó en el año 2015. La verdad que Argentina está lleno de anécdotas para ir explicando estas cosas. Entonces, en general, ¿qué es lo que se aboga? A hacer planes de estabilización que sean un poco más progresivos, que no sean tan determinados con un shock, sino que se toman algunos tipos, un par de años. Generalmente estudios de otros países muestran que bajar de inflaciones de los niveles que tiene Argentina ahora para bajar inflaciones menos de 2 dígitos, es decir, del 7%, del 5%, toman un promedio de 5 años o 6 años, ir haciéndolo gradualmente, y se tiene que ir trabajando en las dos cosas al mismo tiempo. Si se trabaja solo en la cuestión de la inercia, pero no se toca el tema del déficit público y no se toca el tema de la emisión monetaria, es totalmente insostenible porque se ven como inconsistentes las medidas, y si se toca solo la emisión monetaria y el déficit público, sin tener en cuenta las inercias y los mecanismos o las tensiones sociales, se termina volviendo insostenible porque produce recesiones y desajustes en el sistema de precios que son muy a largo plazo. Entonces, un buen ejemplo de esto de las políticas inflacionarias o desinflacionarias es que bajar la inflación es como bajar de peso, que requiere un proceso gradual, requiere cambios en la conducta y sobre todo requiere cuidar el efecto rebote, es decir, que las políticas sean lo suficientemente consistentes como para que no se produzca una desinflación fuerte un par de años, como pasó cuando se hizo el Plan Austral en la década del 80 en Argentina, que después terminó habiendo un rebote y terminó en una hiperinflación. O como pasó en la década del 90, que se utilizó una convertibilidad, pero esa convertibilidad fue insostenible y después estuvo habiendo un rebote que produjo una devaluación y aumentos inflacionarios en el futuro. Es decir, los planes tienen que ser consistentes para que puedan funcionar a largo plazo y en general llevan tiempo. Así que nada, con esto cerramos acá. Hoy nos extendimos bastante por las preguntas. Si tienen